Ah, sí, yo soy pura amabilidad. Ah, no, ¿eh? Había más de uno. Sí, dice Cecilia la misma que escribió mayúscula. Ella dijo. No sé por qué escribo mayúscula. Porque son muy importantes. Yo no soy importante. Eso es fundamental, ¿no? Eso explica muchas cosas. Nosotras no somos importantes, importantes es no, obviamente usted no. ¿A quién se le ocurre? Bueno, la clase ya empezó, ¿no? Sí. Ah, verdad eso. No sabemos sobre tiradas, nosotros ya no leímos esto. Me alegro. Eso es bueno, eso es prometedor. Ay. Bueno, el texto, como les decía, es un texto que es la idea de trabajarlo tiene más que ver con introducir un poco lo que es una serie de bases de la estética moderna y contemporánea, y además que funcione también un poco como comodín, porque a veces los textos que vienen, no todos, pero hay textos más difíciles que otros, y es bueno tener alguno que sea más claro, más amable con el lector. Este texto es como extremadamente claro, me recontra claro, ha dado otras cosas que una lee a veces. Lo sé. Lo sé, por eso lo elegí. Sí, y lo sigo usando. Me parece que, a ver, es un texto que da un panorama de una situación, no pretende reflexionar ni profundizar demasiado sobre ella, pero en ese sentido me parece que es una buena cosa poder trabajarlo para tener una idea, por un lado, de qué pasó en la modernidad, y tener una idea de qué pasó en la modernidad especialmente para ver cómo es que nosotros nos aproximamos a la estética, nosotros occidentales, digamos, nos aproximamos a la estética, porque es justamente esa el origen, la base de la forma que seguimos manejando o los problemas que seguimos manejando. Bien. Bueno, entonces, y sin más preámbulo, siempre me pierdo cuando uso las diapositivas en PDF. Pero si le apretas arriba, también le tiene hecho el... Sí, ya está. No hay problema. Ahora ya me orienté un poco más. Bien, una de las cuestiones fundamentales de esta concepción de la estética que antes no se tenía, de la estética y la filosofía del arte, es que, como les decía yo, antes de la modernidad no hay textos que sean específicamente sobre el asunto, es decir, hay textos que trabajan el tema, pero no considerando que estaban haciendo una disciplina específica, sino que lo trabajaban en función de otros intereses. De hecho, la poética de Aristóteles, su interés no era tanto, o sea, no era una cuestión estética, sino dar cuenta de un fenómeno que era el teatro griego de su época. Claro, para nosotros eso hoy entra dentro de la estética y por las características de la poética, por su generalidad y por
el abordaje que hace de temas que son medulares para las artes en general, especialmente de su época, lo consideramos el primer texto sistemático de la disciplina. Pero no significa que Aristóteles pretendiera hacer de la estética un área de la filosofía. Aquí importa recordar que Aristóteles escribió sobre muchísimas cosas, ¿no? Entonces, y no todas son filosofía. En ese sentido, no, explícitamente sistemática y autoconsciente en la medida en la que son reflexiones de personas que deliberadamente quieren producir filosofía del arte, deliberadamente quieren hacer una reflexión sobre esto que ustedes habían leído, ¿no? Los fundamentos de lo bello, por un lado, o sea, qué es lo que ocurre con las artes, por otro. En muchos casos, qué es lo que se debe o no promover a la hora de promover artes, y además, como yo les contaba también, esta cuestión de comprender cómo funcionan la belleza y las artes, tanto desde el punto de vista del conocimiento como desde el punto de vista de la emotividad. Entonces, la emotividad estaría dentro de la imaginación que hablan. En general, a las artes y a la fantasía siempre la colocaron dentro de la imaginación. Hay distintas versiones de la imaginación en la moderna, ¿no? O sea, hay una imaginación que nos permite, que estaría articulando la abstracción del conocimiento. En ese sentido no es una imaginación, vamos a decir, productiva, ¿no? O sea, no es una imaginación que esté... O sea, es una imaginación que me permite a mí despegarme de la mera percepción, y entonces en lugar de pensar cada vez que veo esta mesa, pensar solamente en esta mesa y no ser capaz de pensar en mesas posibles, ¿no? Esa imaginación se supone que no es tan creativa como la fantasiosa que puede crear cosas que no existen en el mundo, o por lo menos que está la discusión, ¿no? De hasta dónde las cosas que no existen en el mundo no son combinaciones de cosas que existen en el mundo, pero lo cierto es que las articulan en contextos totalmente nuevos. No es lo mismo pensar en múltiples mesas que pensar en Pegaso, ¿no? Un caballo alado. Yo puedo pensar, si voy a escribir un cuento, en una mesa muy rara, y colocarla en ese cuento de distintas razones, ¿no? Una mesa que se da vuelta y mantiene las cosas pegadas, por ejemplo, y puedo hacer un cuento sobre eso. Ciertamente voy a utilizar recursos que tengo que tienen que ver con el conocimiento que tengo de mesa, pero también va a tener mucho que ver con cómo yo lo articulo con una construcción imaginaria de, por ejemplo, la gravedad o poderes mágicos de esa mesa, qué sé yo, le puedo poner muchas cosas. Ahora, ya en el caso de Pegaso es un poco más complejo, porque en realidad mucho conocimiento de cómo funciona la biología de los caballos y las aves es mejor no tener, porque si no el bicho no vuela. Entonces es mejor, sí, bueno, puede ser, sí, puede ser una composición entre caballo y las aves, pero hasta ahí llega lo que puede decir el conocimiento o lo que vimos. Después lo demás tiene que ser creatividad pura, porque muy pesado un caballo para volar, no hay vuelta. Ni que hablar si pensamos con la estructura interna, ¿no? Para que se le metan las alas y toda la cuestión, pero ya nomás por una cuestión de peso se le complicaría muchísimo. Entonces, en ese sentido se solía distinguir entre una imaginación que es como
más servicial al conocimiento, que está más puesta a disposición de nuestra capacidad de conocer, de despegarnos de las experiencias, y otra que es más productiva, digamos, que no solamente se despega de la experiencia, sino que la supera. A veces se distingue entre imaginación y fantasía. A veces no, a veces se habla solamente de imaginación para ambas. Para comprender qué ocurre en el siglo XVIII que genera este surgimiento de no solamente la estética, pero sino también la historia del arte y la crítica, o por lo menos en algunos casos, no, en algunos casos no. El surgimiento de estas disciplinas como actividades específicas. Si nosotros vamos también, lo mismo, ¿no? O muy parecido. Si nosotros vamos a buscar la historia natural de Plinio el Viejo, encontramos mucha información sobre las artes. Pero generalmente están ubicadas, clasificadas no como artes, sino por materiales que usan, técnicas muy específicas. Es decir, no se trata de una historia del arte, sino que dentro de una historia de todo aparecen en distintos momentos las artes, ¿no? Pero pueden aparecer en Plinio generalmente, por lo menos en las artes todas, menos la poesía, generalmente está muy asociado al material que utilizaban. Esto no evita, por supuesto, que tenga comentarios que podemos considerar hoy de historia del arte, de crítica de arte y de estética, los tiene, pero están incrustados en una obra que se propone otra cosa. Y además, las artes habían ganado un terreno que durante mucho tiempo no tuvieron, un redespertar, digamos. Si nosotros ahora después vamos a ver a Platón, una de las cosas importantes, Platón y Aristóteles, ¿no? Vamos a ver antigüedad, y una de las cosas importantes a tener en cuenta a la hora de ver antigüedad es que en Grecia se da un fenómeno que no había tenido lugar, que no tuvo lugar en ninguna parte del mundo que se conozca. Pero además que no había tenido lugar ni siquiera en Grecia durante miles y miles y miles de años. Entonces, de repente, no de un día para el otro, pero si lo miramos en siglos y quizás hasta milenios, sí, casi que de un día para otro, ¿no? Es decir, en un periodo muy breve de tiempo en relación a lo que había sido la producción artística anterior, la herencia que tuvieron, se produjeron muchísimos cambios, y eso hizo que hubiese una modificación en la percepción de las artes, en el rol de las artes, obviamente en la producción, y se da todo un debate de, ¿qué fue lo que produjo qué? Nosotros esto no lo vamos a discutir, lo vamos a mencionar, pero lo mismo pasa, si ustedes quieren, con un proceso bien largo, cuando llegamos al siglo XVIII, ¿no? Desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII se dan toda una serie de procesos en las artes que van desde la
revalorización de la producción artística a gran escala, revalorización de la novedad, discusiones al respecto de, por ejemplo, en qué idioma escribir. O sea, cuando solemos hablar de la Divina Comedia, se la suele elogiar en muchos sentidos, y está muy bien, pero, entre otras cosas, lo que tiene la Divina Comedia es que no está ni en latín ni en griego. Y esto es algo muy importante. Y no está en latín ni en griego porque Dante quería decir ciertas cosas de la gente que estaba alrededor de él y quería que la mayoría de los más posibles se enteraran, y hacerlo en latín y en griego era reducirla a un grupo muy pequeño. Pero para hacer eso no era necesario escribir una obra como la Divina Comedia. O sea, eso se podía hacer perfectamente en un panfleto anónimo que dijera, mira fulano, mira mengano, mira sultano, ¿no? Es como que yo les mandé un mail hablando mal de gente. Yo puedo hacer eso, no necesito hacer una obra de arte. Mal y bien. Aunque bien hablo menos, hablo más mal. Entonces, son toda una serie de procesos que implican un cambio, por ejemplo, en la recepción y el gusto, y un avance en lo que podríamos decir que es una democratización, pero cuidado cuando decimos democratización, porque es una democratización en un sentido de potencial democratizante. La mayor parte de la gente seguía sin tener ni idea de que eso se hacía, esto seguía y sigue pasando. La cuestión es cómo se configura, ¿no? No es lo mismo tener las obras solamente en tumbas o en capillas privadas que pasar a tenerlas en galerías abiertas a público. No es lo mismo hacer que las discusiones sobre arte tengan lugar en una cena de mecenas de mucho dinero, donde había algunos invitados, sí, sin duda, a que se hagan en un espacio abierto al público. Sí, por supuesto, los campesinos que mal conseguían hacer otra cosa que trabajar no iban al salón a discutir sobre arte, esto es verdad. Pero eventualmente podrían haberlo hecho en el sentido de que no había una regla que dijera campesinos no. Bueno, sí, después me pueden decir, bueno, sí, pero si iban con la ropa que tenían, no los iban a dejar entrar, con el olor que tenían tampoco. Está bien, todo eso es verdad. Pero significó un pensar en estas cosas no solamente desde el punto de vista del privilegiado que tiene acceso a ellas, sino pensarse incluso a sí mismos como tratando de ver otras posibilidades, otros posibles abordajes, otras formas de recepción. Y en esto, me parece a mí, también tiene mucho que ver algo que Grecia tuvo, y Grecia lo tuvo más como una afluencia de extranjeros. Para el siglo XVIII nosotros ya nos encontramos con una Europa que salió al mundo. Y bueno, y así le fue al mundo. Pero lo cierto es que a la cultura europea la enriqueció mucho. Y en ese sentido también aparece la cuestión de lo diferente, lo que no nos es natural, lo que vemos como extraño, y que vemos que en otras culturas funciona como funcionan las cosas que para nosotros son admirables, valiosas y demás. Entonces, también, de nuevo, lo que hicieron la mayoría de los europeos que salieron al mundo fue a reventar todo. Pero no todos hicieron eso. Hubo algunos que fueron a investigar o guardaron y llevaron cosas para
Europa. La tradición, digamos, arqueológica, si ustedes quieren, es bastante más antigua de lo que solemos pensar. Las reproducciones que se hacían y circulaban, ¿no? Las cortes, los reyes solían tener réplicas de obras, por ejemplo, generalmente italianas. Pero entonces eso ya significa una circulación de la cultura que en otras épocas no se daba, no había interés, no era lo fundamental. Y probablemente la combinación de todas, ¿no? O sea, el impacto para los nativos cuando llegaron los españoles fue muy duro. Ahora, para los conquistadores que estaban apropiándose de un nuevo mundo y, o sea, la curiosidad por saber qué era aquello, o sea, no se limitaba solamente a saber que los españoles avanzaban y conquistaban territorio. Sí, eso les importaba. Pero también tenían curiosidad por saber qué era aquello, ¿no? O sea, cómo era que existía, que era tan grande y que tenía tantas cosas distintas. Entonces, todo esto da un caldo de cultivo que hace que para el siglo XVIII ya se están pensando en otras... ya se está pensando en el arte, en el gusto, en la forma de relacionarse con la belleza, en lo bello y lo feo, con una curiosidad, con un interés que quizás antes no se tenía. Una de las características, si ustedes quieren, fundamentales de la discusión en torno al arte, pero que nuevamente se coloca como tema en la modernidad. Esto no significa que no se pueda encontrar en, por ejemplo, la antigüedad. Por mucho tiempo la antigüedad se la consideró como que no, o más bien se trataba de buscar otras interpretaciones que no la involucraran, pero cada vez más pensar que las artes tienen un rol específico, por más que sí puedan también servir para otras cosas, es algo cada vez más consensuado. ¿Qué quiere decir entonces la autonomía del arte? Esto es un fragmento de una obra de Gottfried Lessing, El Laoconte. El Laoconte es un conjunto escultórico que se descubrió tardíamente en relación a otro tipo de esculturas antiguas. Y generó muchos debates porque este es el conjunto escultórico Laoconte. Porque se tenía una cierta concepción de lo que era la escultura griega, por un lado, y se tenía además la idea de que los romanos básicamente la habían replicado. Lo que tiene el Laoconte es que para la concepción que se tenía de la escultura griega es tremendamente expresivo. Había una idea que tenía que ver, no sé si tengo imágenes acá, tal vez no, que tiene que ver con la escultura griega clásica, donde, y es razonable si ustedes piensan en algunas obras como el Discóbolo, que es donde, si piénsenlo, ¿no? O sea, estamos hablando de un individuo que va a lanzar un disco. Es decir, un atleta que va a realizar un esfuerzo muy grande. Y si ustedes ven la escultura, está en un estado de distensión. No digo que sea fea, ¿no? O sea, vamos a no confundir los tantos. No, las formas son perfectas.
pero es un estado de distensión. La expresión. La expresión es como si estuviera por lanzar una margarita. Hola. Sí. Y uno piensa, bueno, no, si es un atleta que va a hacer un esfuerzo importante, tendría que tener una tensión reflejada ya en el rostro, ya en los músculos, o sea, y bueno, y la idea que tenían los europeos de esta época, esto ya estamos un poco antes, pero era que el arte clásico justamente se caracterizaba por esculturas más bien expresivas, donde la calma y la serenidad era lo que era una voluntad, que no era que no lo hacían porque no quisieran, sino que lo que querían era mostrar las cosas en ese estado de algo así como con la posibilidad de que todo sea lo menos forzado y esforzado posible. A todo esto ya existía la imprenta, ¿no? Eso siempre es fundamental recordarlo. O sea, muchos de los cambios que ocurren en esta época en materia intelectual tienen que ver con la posibilidad de que aparezca el Laocoonte y a los meses se enteren en otros lugares. No, o sea, los dibujos eran precarios, pero por lo menos descripciones y además, justamente, ¿no? Las sorpresas, los problemas que generaba. Y bueno, y se viajaba más. Las dos cosas tienen que ver. La aparición de este conjunto escultórico genera un choque en el sentido de que Laocoonte, que es el sacerdote troyano que les advierte, que es el sacerdote que advierte que no se acepte el caballo, y entonces Poseidón manda monstruos a asesinarlo a él y a sus hijos. Bueno, su expresión podrá ser de todo menos relajada. Y bueno, la tensión de la situación, es decir, la caracterización es poco común respecto a la imagen que se tenía de lo que era la escultura, de lo que era la cultura clásica. En ese sentido surgió una pregunta que curiosamente aparecía seguido, que era si este tipo de escenas podían ser bellas o no. ¿No? Es una escena de sufrimiento, es un sufrimiento injusto, se nota, no tanto que es injusto, pero que es sufrimiento sí, pero bueno, con un poco de información sabemos que es injusto en el sentido de que él estaba haciendo una advertencia legítima y fue castigado por tener razón. Y entonces surge el debate respecto a qué tipo de información puede y comunicar el arte y los alcances de lo bello y lo feo. Es decir, ¿el arte puede convertir en bella cualquier cosa? Ese sería el problema. Es una forma de ver el problema. O sea, si nosotros viésemos a a dos monstruos marinos devorar a un padre y sus hijos, ciertamente no nos parecería bello. No solamente... Pero no sería bello lo que representa. No, yo estoy diciendo si lo viéramos en efecto, no sería lindo. No, claro. No, para nada. Alcanza a ver una película para darse cuenta de que no es linda. No se nos ocurriría hacer la pintura de ellos, por ejemplo. Claro, estamos diciendo lo mismo. Sí. O sea, podemos representarlo, podemos representarlo, porque
Pero la pregunta es que hasta dónde eso podría ser bello o no. Y bueno, Merleau-Ponty desafía en muchos sentidos, porque hay muchos sentidos en los cuales es muy difícil decir que es feo. Es más, a un primer vistazo llama la atención por su belleza. Luego nos damos cuenta de que hay una situación y luego nos damos cuenta de un poco más de cuál es la situación. Sí, pues a primera vista veo las perfecciones del cuerpo humano, Sí, perfecto, el equilibrio. Hay sí tensiones, pero bueno, la tensión no tiene que ser solamente por una agresión, puede ser también por La posición. por A estar ver. haciendo un ejercicio, fuerza. No, Entonces, la cara es de sufrimiento, pero Claro, sí. el cuerpo. la cara es de sufrimiento, pero justamente, ustedes dirían, o sea, sería toda una discusión y no, o sea, realmente sería muy engorroso decir que porque es de sufrimiento es fea. Sí. Tal vez puede ser lo más bello defender a sus hijos. Por ejemplo, puede generar muchísimos debates, o sea, y bueno, debates que la tradición cristiana, estos sí se los había dado, porque si hay algo que se dedicaron a hacer los cristianos fue a representar a un hombre torturado y asesinado y a defender la belleza de la representación en algunos casos, pero insisto, no había defensas sistemáticas, o sea, sí había defensas de ciertas obras, sí había defensas de pero defensas que no dejan de ser difíciles, ¿no? O sea, representar algo tan duro como bello y además después explicar que otra persona en esa situación no puede ser bella. Porque, digo, también está ese problema, ¿no? O sea, generó conflictos importantes, pero bueno, con la cuestión de que era el Hijo de Dios que había muerto para expiar nuestros pecados, hasta ahí más o menos seguíamos, pero ya empezar a encontrar personajes paganos, bueno, caramba, ¿hasta dónde vamos a ir con esto? Y entonces, bueno, por ejemplo, Lessig dice algo, puede decir en esta época, o hace un libro en el que lo que defiende, digamos, fundamentalmente es que cada forma de arte tuviera su especificidad. Que el aspecto, digamos, propio de lo artístico fuese más importante que el aspecto pedagógico, político, religioso. Dice, solo quisiera dar el nombre de obras de arte a aquellas en las que el artista se ha podido manifestar como tal. Es decir, aquellas en que la belleza ha sido para él su primera y última intención. Todas las demás obras en las que se echan de ver huellas demasiado claras de convenciones religiosas no merecen este nombre, porque en ellas el arte no ha trabajado por mor de sí mismo, sino como mero auxiliar de la religión, la cual, en las representaciones plásticas que le pedía el arte, atendía más a lo simbólico que a lo bello. Así que ninguna obra que tuviera un simbolismo detrás. No. No era tan radical Lessig. Después llegaron, sí, quienes dijeron que no, simbolismo ninguno, pero eso llevó mucho tiempo. Lo que él decía era, el símbolo no puede ser lo fundamental. Si lo más importante es que Jesús sea reconocible, entonces, y se nota, entonces no. Algo así como si nosotros decimos, bueno, una estampita.
En la estampita importa relativamente poco si el santo representado es bello o no. Digo, si es San Jorge, tiene que estar el dragón, tiene que estar él matando al dragón, y después, si él es bello o es feo, bueno, o sea, diríamos que no es lo relevante. Lo que dice Lessing es, bueno, no, si lo fundamental es poner los aspectos simbólicos para que se identifique la situación y demás, entonces a mí eso no me parece arte. El artista lo que tiene que querer es producir belleza. Que sea bello y después que simbolice. Y después que sí simboliza, ¿no? O sea, para él no era un problema que fuese religioso. Lo que le parecía problema era que se alcanzase con que se reconociera y chau. Ahora, esto es algo que incluso hasta el día de hoy está muy en debate, ¿no? Porque, por un lado tenemos, no nos olvidemos que venimos de una tradición de arte religioso muy fuerte, ¿no? O sea, la Capilla Sixtina es la Capilla Sixtina, ¿no? Una belleza. Una belleza. Religiosa. Pero también hay variaciones respecto a qué es lo bello y qué es lo feo, ¿no? Como suele ocurrir, y ya lo sabemos, ¿no? Los criterios respecto a qué es bello y qué es feo, esto lo vamos a ver con Hume. Él dice, es mucho más fácil que la gente diga que lo bello es algo valioso a que se ponga de acuerdo en qué es bello. Y justamente estas variables que les mencionaba, ¿no? O sea, desde descubrimientos de nuevas obras, escribir obras en idiomas que no eran en los que tradicionalmente se elaboraban obras de arte. Acá menciona el barroco también, esa etapa que fue... Sí y no, porque no eran tan abiertos. La polémica de los estilos y el estilo como algo independiente y no como de formación llevó muchísimo tiempo. Había quienes valoraban obras barrocas, sí, pero no era una cuestión tan obvia que se lo considerara un estilo en igual jerarquía que otros. No, o sea, muchas veces justamente era eso lo que tenía, o sea, era visto como una cosa mal hecha. Claro. Generando toda una discusión, ¿no? O sea, porque además hay obras que son extremadamente ajustadas a cánones de belleza más o menos tradicionales, pero que justamente el barroco jugaba mucho con los símbolos. Entonces, también forma parte de ese debate, ¿no? En qué medida se puede considerar o no qué es lo prioritario. Y después, como siempre ha existido, pero en formas cada vez más difundidas y no me gusta usar la palabra sofisticadas porque digamos, dentro de las formas más sofisticadas cada vez más, empezaban a aparecer las cuestiones de lo erótico, lo sexual, cosas que para los modernos seguían siendo consideradas faltas morales introducir eso en las obras. Acá piensen más en la literatura, ¿no? O sea, lo escatológico. Alguien con problemas de gases en una obra era como
¿cómo vas a hablar de esto? Entonces era realmente, o sea, para los que eran conocedores de las artes, había como una enorme cantidad de objetos que ciertamente no respondían a lo que se suponía que tenía que ser bello y sin embargo no podían simplemente tirarlos a la basura. Por ejemplo, en la colección arqueológica de la Corona Española hay una réplica del Laoconte y hay una réplica hecha con cera de base del calendario maya, por ejemplo. Y las formas, o sea, en el caso del Laoconte diríamos, bueno, es bello en un sentido bastante tradicional. Para la mirada de la época no era tan tradicional como es quizás para nosotros. Pero ya la irrupción de las figuras del calendario maya era como... realmente bordeaba lo desagradable. Y sin embargo se conservaba un poco por el argumento cultural, pero también se conservaba la forma con mecanismos de mucha fidelidad. No alcanzaba solamente con contar qué era aquello y tener más o menos un dibujo explicativo. La idea era que fuera lo más exacta posible la réplica. Entonces, en este sentido, hay una voluntad de respetar un estilo, incluso aunque no se lo comprenda. Sí. Pero eso es ya a principio de la modernidad, a principio del siglo XVIII o ya después. Es un poco antes incluso. En el siglo XVIII es como que todo eso se cristaliza en determinadas teorías. Pero la valoración y demás... Hay un artículo de Juan Flo sobre la recepción del arte precolombino que está en Actio, una revista online del Departamento de Filosofía de la Práctica del Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades. Y es bien interesante porque él se dedicó justamente a hacer un recorrido por los archivos y gabinetes de algunos lugares muy bien seleccionados, ¿no?, de América Latina, viendo justamente y de Europa, viendo justamente cuáles habían sido las apreciaciones, qué cosas se habían conservado y cuáles habían sido los mecanismos para la conservación o para la reproducción. La historia de las copias es una cosa muy interesante porque nos muestra mucho qué es lo que se valoraba. ¿Como una reflexión del arte? El artículo se llama Recepción, sí. Recepción del arte precolombino, sí. ¿De quién era? Juan Flo. Y es interesante ver justamente las estrategias que tenían en tiempos muy tempranos. Claro, eran casos aislados. En el siglo XVIII se da como una especie de puesta al día cultural de ciertas cosas, ¿no? O sea, ya se había empezado con la enciclopedia, de tratar de sistematizar tantas cosas que habían ido apareciendo. Y entonces ahí sí aparecen textos que son más sistemáticos, más conscientes de que están buscando eso y no otras cosas, etc. Pero gestos, indicios, esto se encuentran en toda la historia que lo precedió, no es que se amaneció el siglo XVIII y entonces dijeron, che, estamos tirando a la basura un montón de cosas que están muy bien, ¿eh?
Pero además en el caso de la recepción del arte precolombino es especialmente buena, porque en general el arte precolombino, bueno, depende, ¿no? Una cosa es lo que era arcilla, barro y estos materiales, pero sí había mucho en oro y plata. Entonces la decisión de no fundir eso y hacer lingotes o monedas y conservarlo fue una decisión 2 veces más curiosa, porque la mayor parte de las cosas se destruyeron. Y luego estaba la cuestión de la religión, o sea, ídolos de otras religiones, no, más a favor de fundirlo. Pero aún así hubieron cosas que sobrevivieron, hubo quienes se tomaron el trabajo de guardarlos, y entonces es interesante ver cuáles eran los argumentos que daban para guardarlos. Porque sí, aparecía el argumento de, bueno, son otras culturas y el conocimiento, pero también hay otros argumentos de tipo estilístico, del tipo del valor del trabajo artesanal, o sea, argumentos que van muchísimo más allá de meramente, bueno, lo que pasa es que no vamos a eliminar todo, por lo menos vamos a sacar 4 cucharas. Bueno, en estas diapositivas y en esto que yo les voy contando, si bien están muy basadas en el texto de Bozal y muchas cosas ustedes las van a encontrar ahí, yo le he ido agregando varias cosas con el tiempo, entonces algunas no están ahí. Pero estas cosas sí. Estas diapositivas igual están yo se las di. En el pendrive, eso, yo no me fijé al final. Y están en la plataforma. El pendrive de ella no, pero... Están en el pendrive, están en la plataforma y están en el mail de Rita. Yo en la plataforma acá soy todavía. Yo creo que levantó la computadora. Fui anoche y no me la entregaron. Porque la llevé porque expiró el Office y tal. Llegué tarde y cuando no me la entregaron siempre es... Bueno, Estamos igual, si yo lo tengo. No, yo porque justamente como Rita todavía no entró a la plataforma, entonces yo se lo mandé por mail. Para que... sí es un PDF. Claro, están en PDF, pero son diapositivas. Sí. Bueno, por un lado, ahí en las artes se dan cambios respecto a la forma de concebir las artes. Que generan búsquedas específicas para lo que llamamos estética o filosofía del arte. Unas de ellas son los cambios introducidos en las artes por nuevos estilos, por ejemplo el rococó. Esta es, el columpio es una obra clásica del rococó. Tiene pintura antigua, se conocía muy poca hasta ese entonces, porque si ustedes se ponen en plan investigación muy detallada, van a encontrar algunas pinturas antiguas o incluso en la cerámica griega van a encontrar algunas escenas que dirían, bueno, el rococó tampoco inventó tanto. Bueno, el rococó tuvo la habilidad de convertirse en un estilo, eso no es poca cosa, pero además introduce variaciones en una época en la que no se sabía, no tenía la legitimidad de todo lo que tenía aquellos que los griegos ya habían hecho. Y una de las cosas que hasta esta época era más bien, bueno, rococó fue un nombre que se le puso más bien desdeñoso, era el tema de hacer obras que no tienen nada de importante. Es una joven amacándose y no se sabe muy bien hasta dónde es el amante y el padre, o no lo sé yo, porque ya a esta altura del partido no sé si me fijé o no, pero me parece que me había fijado y no se sabe si es el amante y el padre o el amante y el marido. Pero de todas formas,
no es una escena de la Vía Crucis. Claro. Digo, es una escena común y corriente, con una historia, sí, para darle un poco de, si ustedes quieren, de narrativa, pero ni siquiera tanta, porque salvo que yo les diga, probablemente al señor Sí. ni se lo ve demasiado bien. No es ciertamente lo que destaca la pintura. No, porque quien la empuja y de este lado como quien la espera. ¿No? O Es la una contempla. situación. Y bueno, pero este tipo de escenas donde en realidad parecería más importante que el artista muestre que es un buen artista que lo que está pintando. Qué vestido. Bueno, en este caso que el pintor demuestra que puede hacer ese vestido. Impresionante. Son ciertamente obras que rompen con la idea de que lo que hay que representar es lo importante o que toda pintura tiene que enseñar algo. Sí. Tiene que tener algún tipo de moraleja, algún tipo de lección. Otro cambio en la forma de ver las artes tiene que ver en el hecho de considerar que las cualidades sensibles tienen un valor por sí mismas por producir placer o dolor, ¿no? Pero fundamentalmente placer. La filosofía, tradicionalmente, la filosofía siempre tuvo muchos problemas con esto, se necesitó que llegara el cristianismo para que hubiera problemas por esto. Pero la idea de que los sentidos nos produzcan determinados placeres, en general siempre había sido una idea a la que la filosofía le había prestado poca atención. En el sentido de, bueno, sí, también pasan un montón de otras cosas y la filosofía no habla de eso. En esta época esto empieza a ganar relieve como algo importante, como saber cuáles son o qué quieren decir, ¿no? O sea, si ustedes... o si es que se las puede identificar o no. ¿No? O sea, tenemos por un lado una investigación acerca del conocimiento, para el cual justamente las propiedades sensibles de los objetos y del mundo es algo extremadamente relevante, y a eso se le agrega el que pareciese que algunas cualidades sensibles de los objetos producen determinadas respuestas emocionales en quien observa, en quien percibe, ¿no? O sea, entonces, bueno, la curiosidad por qué podemos decir sobre ellas, qué significa, por qué no a todo el mundo le producen el mismo tipo de sensación, si esto es un problema psicológico o filosófico. Y luego también la idea detrás de que no hubiese un placer meramente sensible, que estuviera conectado con algún tipo de componente racional o ético. ¿No? Y ahí en el arte especialmente, porque la idea de que, por ejemplo, en esta obra, la sospecha de que lo que la hace bella no es lo bien lograda que está la... Su rostro, por ejemplo. sino cierta composición. Sí. O sea, lo racional no es.
Bueno, muchos empiezan a buscar en las obras rastros de racionalidad o de estructuras racionales o inteligibles, como por ejemplo la perspectiva, la línea áurea, o sea, determinados ordenamientos que pudiesen estar, grillas, digamos, que estén sobre las cuales se puedan ordenar los elementos que sean los que permitan que algo sea bello, o bueno, digamos, a buscar algo vinculado a una estructura inteligible que fuera lo que hiciese que ese cuadro fuese bello, al margen de los elementos irrelevantes que en él aparecen, digamos, al margen de la banalidad de lo representado. ¿No? Algo así como pensar que existe algún código detrás de lo que está pintado, o que lo que está pintado conforma un código, ya sea por... Esto puede ocurrir por muchas cosas, ¿no? Porque, o sea, hay cosas en las que sí, porque tiene que ver con la técnica del pintor, pero en qué medida eso es decisivo, habría que verlo, ¿no? O sea, el hecho de que ella esté en el centro en general, que el personaje principal esté en el centro, que lo más llamativo en colores y demás esté en el centro, hay, ¿no?, ciertas cuestiones que hablan a favor de que ese tipo de producción de imágenes es más eficiente en la medida en que nos genera un mayor confort que otras donde no vemos qué es lo que nada, tenemos que hacer un mayor esfuerzo para ver qué es lo que tenemos qué es lo que se nos quiere mostrar. Lo mismo con las diagonales, ¿no? O sea, que se mantengan, o sea, los personajes no aparecen en cualquier lado. Hay un cierto orden, sí. Hay un cierto orden. Ahora, la pregunta ya iba hasta el lado de en qué medida era el orden y no la pintura lo que importaba, lo que permitía la belleza. O sea, un placer que no era meramente sensible, sino que tenía que ver con además una organización que ya respondía a reglas que estaban más allá de lo que podemos percibir con los sentidos. Luego después también hay, en la modernidad se caracteriza, ¿no?, por una serie de movimientos emancipatorios de casi todo, ¿no? La autonomía del conocimiento, el conocimiento no puede estar sujeto a lo que diga la Biblia. Esto, ya ven lo que nos pasó, como quien dice. La autonomía de la moral, ¿no? O sea, la cuestión de justamente qué es lo bueno y qué es lo malo al margen de lo que dicen los textos sagrados. Y bueno, y de la mano de ello vino un movimiento que también proponía una autonomía para lo artístico. Esto sí es completamente externo a el texto, es de un texto que se llama Paradojas de la Autonomía, de Casey Haskins, y ella dice, bueno, hay preguntas que nunca vamos a resolver del todo respecto a si el arte puede ser autónomo o no. Porque incluso el arte más heterónomo, el arte que está más al servicio de una motivación política, religiosa o de lo que fuere, tiene dos características. Una, la irreemplazabilidad. No se lo puede sustituir por otra obra sin pérdida. Si yo quiero mostrar el padecimiento de Cristo en la cruz,
puedo hacer muchísimas obras de arte, pero no puedo sustituir una por otra, en el sentido de que cada obra tiene algo, un valor, vamos a decir, agregado al mensaje, que hace que yo no pueda simplemente decir, bueno, da lo mismo, ponemos una obra de Miguel Ángel o una obra de Caravaggio o de Rafael, Vamos siendo sobre la misma cosa. aún siendo sobre la misma cosa. El tema, y ahí viene el segundo argumento, el de la no causalidad, o sea, no porque un tema, no porque hablen del mismo tema las obras son iguales. Claro, acá el tema es en qué medida esto sirve dentro de determinadas franjas de calidad, ¿no? O sea, dentro de determinado arte logrado, no se puede reemplazar sin pérdida una obra por otra. Ahora, es un poco lo que les decía de la estampita, o sea, la estampita puede ser una estampita mejor o peor, pero en principio puede transmitir el mensaje con mucha eficiencia y sí pueden reemplazarse estampitas por otras siempre y cuando el mensaje sea eficiente. Tiene que aparecer lo fundamental, pero... Entonces aparece la pregunta de hasta dónde no estamos, cuando se habla del argumento de irreemplazabilidad, ya se da de por sí el hecho de que estamos hablando de un arte que tiene un determinado nivel de calidad y no un arte un mal arte, digamos, algo que no termina de lograr lo que se propone, sea lo que sea, ser bello o encaminar un mensaje. En ese sentido, por ejemplo, van a ver algunas imágenes. Esta es una iglesia barroca brasilera, donde claramente los principios de austeridad o de o limitarse a lo esencial de lo que se quiere contar no es El objetivo, claramente. O sea, no es por lo menos el objetivo único. Tal vez sí, sin duda, hay ciertos símbolos que no pueden faltar. Sí, está Cristo, está la Virgen, bien. Ahora, a eso se le agregan muchísimas cosas, ¿no? O sea, y muchísimas en un sentido no trivial. Muchísimas. Sí, O sea, Son ángeles los sobrecargados. son ángeles en todas las columnas, cada ángel tiene características diferentes, está mirando hacia distintos lugares. Tienes razón, sí, impresionante. Entonces, o sea, hay el barroco, hasta sus críticos justamente lo que dicen es que saca del centro de atención la concentración solamente, por ejemplo, en Cristo, ¿no? Porque distrae con muchas cosas. Cuidado, distrae, pero no engaña. Distrae si nos ponemos a mirar los detalles escultóricos de la obra, pero cuál es el centro está clarísimo. Sí, pero pierde lo otro, porque a Jesús lo ves, pero después lo otro rápidamente, si miras detenidamente la obra a María
Ah, no, es que justamente logra eso, y eso es lo interesante, que logra colocar una enorme cantidad de elementos con un enorme trabajo artístico y sin embargo el centro permanece siendo el centro. Eso tampoco es tan fácil. O sea, donde hubiese hecho los querubines un poco más grandes, en una posición central o con rasgos un poco más llamativos, chau Jesús. El centro de atención pasaba a otro lugar. Entonces son cuestiones, ¿no? O sea, Son todos, digamos, distintas posiciones, pero son básicamente el mismo. no hay, bueno, sí, los bebés están todos en distintas posiciones y son todos básicamente los mismos. No. Está perdido, capaz que si se hubiese No, hecho como sí. una distinción. Generalmente las distinciones, o sea, también se usaban niños un poco por eso, ¿no? Porque no tienen los rasgos tan caracterizados como los adultos. O sea, sí, no son todos iguales, es verdad, ya lo sé. Pero de todas formas, podemos, digamos, decir que hay rasgos característicos que se disimulan más por el hecho de no estar todavía totalmente desarrollados. Pero justamente por eso, incluso si los hubiese hecho, y tienen diferencias, o sea, nosotros lo que pasa es que no, en la foto es difícil de ver y nos queda muy marcado sobre todo los primeros, pero en general cada uno está mirando hacia un distinto lugar y está haciendo algo distinto con las manos, y esto es parte justamente de, o sea, es una estrategia para no saturar. O sea, si todos estuvieran viendo para el mismo lado, o todos nos estuvieran viendo a nosotros, Sí. no sé si aguantamos, ¿verdad? Muy sobrecargado. No es, o sea, hacer algo tan sobrecargado y que de todas maneras quede bien, podrá gustarnos más o menos, pero está bien. Bien logrado. Es algo que no es nada fácil. Y definitivamente no tiene nada que ver con la idea de austeridad y pobreza tradicional cristiana, ¿no? O sea, este es Rafael o Tiziano, ya ni me acuerdo, Rafael. Es, bueno, la Virgen y el Niño, ¿no? En ese sentido, aquí hay otro, este es bizantino, y queda bastante claro que no por representar el mismo mensaje se pueden sustituir, o sea, estilísticamente son tan distintos que poner a uno en lugar de otro significa casi que cambiar de iglesia. Sí, tienen sus peculiaridades estilísticas, ¿no? Los rasgos más icónicos, la necesidad de mostrar el rostro, aunque estuviese de perfil, o sea, una no tan grande preocupación por cierta verosimilitud, ¿no? O sea, aquí el niño, el bebé, es un humanito chico. ¿Qué es lo que son los bebés también? Digamos, una persona grande chiquita. Los Cristos, lo mismo, ¿no? Este es de Miguel Ángel. Hay una preocupación por los detalles, por la expresión, si bien sin llegar a la tensión que un icono bizantino no tenía. Porque lo fundamental era, bueno, mostrar que se trataba de una figura de poder,
y que tuvieran los rasgos reconocibles de lo humano, ¿no? O sea, la cara simétrica, ojos. Y luego después lo que indica que es Cristo tiene más que ver con lo que lo rodea. Y este, que es uno de mis grandes favoritos, es el Cristo que ganó pero no tuvo suerte. En el 2000, la Iglesia llama a un concurso para que los artistas propongan nuevas imágenes de Cristo, ¿no? ¿Cómo que usted va a hacer? Porque te jura ahí. Y se formó un tribunal que incluía especialistas en arte sobre todo, pero también religiosos, y preferentemente religiosos con formación en arte. Y el ganador fue este, que es una obra de Janet McKenzie, una estadounidense, que tiene obviamente variaciones muy grandes respecto a los Cristos, por muy distintos que sean los Cristos que conocemos, ¿no? O sea, es afroamericano. De donde yo lo saqué dice que es mujer, o sea, de cuerpo es una mujer. Yo me pregunto si eso se notará cuando uno está delante de la obra y no de la reproducción. Así podría ser cualquier cosa. Sí. Que no, tiene rasgos de culturas distintas, como la pluma o el yin y el yang. O sea, la idea del artista, y supongo yo que de quienes lo eligieron, fue justamente hacer un Cristo cosmopolita, digamos, o sea que... Pero bueno, o sea, como todos sabrán, o como se imaginarán, esto tuvo éxito en el concurso, ella ganó, pero la Iglesia no va con este Cristo por el mundo, porque no tuvo un impacto público, o sea, estamos hablando ya de una época donde hay una fractura entre la producción artística y la recepción, especialmente la recepción masiva. Los artistas hacen cosas que podrán estar muy bien fundamentadas, que podrán tener sus... Pero a la gente no le gusta, y a la gente no le va a gustar lo que no le gusta. Que eso también es un debate contemporáneo importante. Bueno, hacemos una pausa.